Señores, muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta semana académica. El día de hoy, en martes de miscelánea jurídica, hemos preparado un tema muy importante, el cual estará a cargo del doctor Marcos Galdós Cárdenas. Como siempre, antes de iniciar, permítanme siempre extenderles el cordial saludo de nuestro decano de la orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de la Junta Directiva. Bien, como les indicaba, esta ponencia está a cargo del doctor Marcos Galdós Cárdenas, quien es abogado por la Universidad Católica de Santa María, con estudios concluidos en doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Asimismo, cuenta con estudios concluidos en maestría en Derecho Civil por la Universidad Católica de Santa María, a la vez con estudios concluidos en doctorados en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de San Agustín, estudios de bioética en el Centro Universitario de São Camilo, Sao Paulo, Brasil, ex docente asociado a la Academia de la Magistratura y ex docente en Derecho Natural. Bien, entonces, antes de darle el pase al doctor, como siempre les recordamos la importancia del control de su asistencia. Este control se hace a través del link de asistencia. Ustedes saben que este link aparece en el chat o en el comentario de esta sala. Lo único que tienen que hacer es hacer clic, digitar su número de DNI. El sistema va a cargar unos segundos arrojándoles un nuevo mensaje donde dice marcar asistencia. Hacen clic en marcar asistencia. El sistema nuevamente arroja un mensaje con el check-in de su asistencia registrada. Lo único que hacen es colocar un clic en OK y con eso ya ustedes están participando adecuadamente. Lamentablemente aún tenemos el déficit del 10% de asistentes que no cumplen con el registro de asistencia. Ojalá que en esta semana académica puedan lograr todos el 100% de sus asistencias, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, le damos el pase al doctor Marcos. Doctor Marcos, muy buenas tardes y bienvenido en nombre del Colegio de Abogados. Los saludamos en nombre de nuestro decano de la orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz. Le damos el pase, doctor, para que pueda iniciar con su disertación. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, muy agradecido a la Junta Directiva, a nuestro decano por esta gentil invitación, a la comisión encargada de estos eventos académicos también, un agradecimiento muy especial y sobre todo por el tema que nos ocupa el día de hoy, un tema tan polémico, ¿no? Y antes de dar inicio, precisamente quisiera yo dar algunos alcances. Este tema de la bioética es un tema bastante controversial, por llamarlo así, necesita de bastante tolerancia por parte de todos. De antemano pido disculpas si por ahí en algún momento digo algo que pueda herir a alguna persona. No es esa la intención, ¿no? La intención es académica, la intención es ponernos en un supuesto, tratar de dar alcances y bueno, en la parte precisamente del bioderecho, tratar de encontrar una salida jurídica a estos problemas que datan ya desde mucho. Bueno, a ver, vamos adentrándonos. Hablemos un poco de bioética. La bioética, bueno, cuando yo la estudié era un término nuevo. Se dice de que esta se inició aproximadamente por los años 1970, por ahí más o menos, cuando empezaron a darse algunas situaciones de modernidad en ese entonces, ¿no? Modernidad como, por ejemplo, como el primer trasplante de corazón, ¿no es cierto?, los trasplantes de riñones, ¿no? Se creaban estas máquinas respiradoras que ayudaban, o incubadoras que ayudaban a los niños recién nacidos a poder sobrellevar un parto prematuro, ¿no? Entonces, con este avance de la tecnología médica, surge este neologismo, así fue llamado, ¿no? Por un señor de apellido Potter, no es el Harry Potter el de las películas, ¿no? Es Van Rensselaer Potter, me parece, es que, bueno, no domino el alemán. Pero bueno, él sugirió este término de bioética como a efectos de poder trabajar todo este tipo de circunstancias nuevas, dilemas éticos sobre todo, por los cuales estaba atravesando el mundo, ¿no?
Se daba situaciones a ver si es que efectivamente era posible en algún momento cambiar de sexo a una persona o no. En ese momento todavía no se podía. Si es que era posible utilizar embriones para experimentación humana, ¿no? El aborto, hasta dónde sería posible o no sería posible. Se hablaba de animales transgénicos, es decir, animales que tenían que, colocándoles de alguna manera células humanas o células de otros animales, llegaban a seguir viviendo sin ningún problema, ¿no? Todo este tipo de situaciones ponía a la bioética a la cabeza de todos. Por nuestra parte, surgieron algunas corrientes, ¿no? Que fueron bastante acogidas en su debido momento, sobre todo aquí en el Perú. Yo me acuerdo que leía bastante los libros de derecho genético, así se llamaba, ¿no? Y yo entendía como derecho genético, pero bueno, debe ser un derecho especificado en genes, ¿no? O sea, cuando hablamos de la manipulación genética. Y en ese momento yo ya me daba cuenta de que esto era insuficiente, porque no solamente hablamos de manipulación genética, ya hablamos de otras circunstancias de mayor trascendencia que hablan al inicio de la vida, en la vida misma y al finalizar la vida, ¿no? Es por eso de que cuando trabajemos el tema que nos aboca el día de hoy, vamos a dividirlo en tres partes fundamentales, ¿no es cierto? La bioética y bioderecho al inicio de la vida, la bioética y bioderecho en la vida misma y la bioética y bioderecho al finalizar la vida. Vamos a tratar de dar algunas conclusiones y también quisiera iniciar, porque todavía estamos iniciando haciendo este preámbulo, dando a entender de que existen niveles de bioética o bioderecho, ¿no? Existe una bioética incipiente, ¿no? Bueno, considero que es la del primer nivel, en donde solamente se llega al dilema. Es decir, y lo que nos hemos acostumbrado bastante a hacer, sobre todo en los seminarios, en los cursos, que solo nos limitamos a nombrar los problemas, ¿no? O sea, existe problema de esto, existe problema de este otro, y bueno, mostramos un poco de sorpresa, qué podemos hacer, pero ya en la actualidad, en el año 2022, ya han salido sentencias relevantes, inclusive en nuestro país, con referencia a muchas de estas circunstancias, ¿no? Y yo creo de que es el momento de que precisamente a través del bioderecho se encuentre o se dé pautas para poder solucionar estos problemas. O sea, que no queden solamente en el espectro del dilema, en el espectro del asombro, de qué, bueno, qué emocionante, cómo avanza la medicina, cómo el derecho se queda atrás, ¿no? Como la tecnología está dando grandes pasos o avanza de manera rapidísima y el derecho se queda desfasado ante semejantes, bueno, circunstancias que simplemente nos están dejando en la nada y el derecho no sabe o no puede regular, como el caso de la clonación, por ejemplo, en su debido momento, ¿no? Entonces, bueno, trataremos de hacer un análisis y para esto a mí me gustaría empezar analizando lo que son los sistemas normativos, ¿no? Desde mi perspectiva, y por eso, por favor, yo pido muchas disculpas si es que en algún momento digo algo que no es correcto, esta disertación precisamente fluye de un concepto propio, ¿no? De un análisis propio. Entonces, es posible que por ahí me esté equivocando y por eso también al inicio de la disertación indicaba que por favor les pido tener tolerancia, mucha tolerancia por si por ahí me estoy equivocando, ¿no? Pero precisamente estas consideraciones, estos razonamientos a los cuales voy llegando vienen como consecuencia de mi experiencia y del análisis sucesivo, ¿no? De estos casos precisamente de bioética y bioderecho. Bueno, a efectos de poder tratar de encontrar una situación a estos grandes problemas que nos aquejan en la actualidad, yo me vi precisado a hacer un análisis de orden normativo, ¿no? Y bueno, tenemos como norma fundamental, nosotros estoy totalmente seguro que la mayoría, si no son todos, las personas que gentilmente están viendo esta conferencia, somos abogados, estudiantes de derecho, la mayoría con conocimientos jurídicos, entonces el principal sistema normativo sería el derecho, ¿no? Y no tengo que conceptualizar lo que es el derecho, lo conocemos perfectamente, ¿no? Pero hay otros sistemas normativos, ¿no? Y que precisamente tienen mucho que ver o tienen bastante influencia cuando nos vemos enmarcados en situaciones del dilema al cual constantemente nos vamos enfrentando, como por ejemplo se nos ocurre, viene una persona, viene un cliente que sabe que se ha hecho
una operación de cambio de sexo y ahora quiere que se le haga el cambio en el documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el trámite? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo van a ver los otros sistemas normativos? Y resulta interesante analizar cómo funcionan estos sistemas normativos para más o menos por eso llegar a una conclusión, a un buen término. Y en el peor de los casos, a extraer algunas pautas importantes que nos ayuden a poder concretizar bien, a efecto de que los magistrados, a efecto de que los abogados que en algún momento se vean en situaciones de esta naturaleza, como una eutanasia, por ejemplo, ¿no es cierto? Como una eutanasia o como un aborto, ¿no? Si es que por ahí nos enteramos de que hay un niño que tiene malformaciones y bueno, que algunas personas se ven o creen que tienen el derecho de poder abortar, eso lo vamos a ver definitivamente más adelante, ¿no? Pero quisiera por eso analizar los sistemas normativos. Tenemos el derecho, tenemos la religión. La religión también es un sistema normativo bastante fuerte, bastante poderoso, ¿no? Y como lo decía en clases, en clases universitarias, no me refiero solo a la religión católica, ¿no? Me refiero a todo sistema normativo religioso, a todas las religiones que existen bueno, en el mundo en general, ¿no es cierto? No estoy hablando de la religión católica, sino estoy hablando de la religión en general, todas las religiones que pudieran existir. Y vamos a ver las consecuencias que tiene precisamente cada una de estas religiones. Y bueno, tenemos la ética y tenemos la moral. ¿Y cómo es que podemos nosotros tratar de encontrar alguna diferencia? ¿Cómo es que nosotros podemos tratar de encontrar alguna característica que nos ayude a entender precisamente estas circunstancias? A ver, yo siempre pongo este ejemplo cuando estoy en la docencia en la cátedra universitaria, ¿no? Vamos a suponer de que yo en este momento quisiera quitarme la vida, ¿no? Si quisiera quitarme la vida, y me encuentro, por ejemplo, en un sitio público, en un salón, en un aula, en la plaza de armas, en una discoteca, etcétera, en algún lugar donde hay bastante gente, cuando la gente perciba que yo quiero quitarme la vida, automáticamente la gente va a ir y estoy seguro que a pesar de que yo les caiga muy mal, sea una persona totalmente pesada para ustedes posiblemente, va a haber mucha gente que va a venir a decir, no, doctor, no es momento para suicidarse, todavía tiene solución su vida, no es necesario que la acabe, para todo hay solución y la vida es bonita. Y de hecho, miren, lamentablemente, como ustedes sabrán y pasa acá en Arequipa, el puente Chilina, ¿no es cierto? Es un centro donde bastante gente lamentablemente acude y quiere acabar con su vida, ¿no? Y pasan los amigos de Serenazgo, pasan, bueno, otras personas, transeúntes, y cuando se percatan de que hay una persona que quiere acabar con su vida, las personas agarran y le dicen, no, alto, no lo hagas, ¿no? Si llega alguna persona, algún patrullero, alguna persona de Serenazgo, al toque lo contienen y también evitan de que esta persona cometa esto, ¿no? Que acabe con su vida. Entonces, podríamos sacar la primera conclusión en este caso de que, por ejemplo, la moral que está basado precisamente por nuestra sociedad, en donde nuestra sociedad ve mal que una persona quiera acabar con su vida, automáticamente va a ir y va a decir, no, no hagas, ¿no? Entonces tenemos un mandato de fuera, de nuestro medio ambiente, de la gente, del vecindario, de las poblaciones que nos rodean, y nos van a decir, ¿sabes qué? No te suicides. Es un mandato externo. Y si no hubiera sociedad, ¿qué pasaría? Entonces no me encuentro yo en una plaza, no me encuentro ahí caminando por el puente Chilena, donde hay otras personas que podrían evitar que yo cometa este atentado contra mi propia vida, ¿no? ¿Qué haría el derecho? Bueno, el derecho definitivamente también sanciona a las personas que instigan al suicidio, ¿no es cierto? ¿No? La persona que instiga al suicidio la va a sancionar severamente, pero es una norma que está positivada. Y si no está positivada, o sea, si no está escrita, si no está consagrada, no va a surtir efectos a través de la coacción y la coerción que nosotros precisamente ya manejamos a la perfección. Entonces, con el derecho no tenemos problema porque el derecho puede regular estas circunstancias. La moral también la acabamos de revisar y bueno, pero ¿qué pasaría con la ética y qué pasaría con la moral? Bueno, con la religión, perdón. Vamos a imaginarnos ahora de que no me encuentro en un lugar público, sino que me encuentro en un lugar aislado. Imaginémonos por un momento que soy Tom Hanks en esta película El náufrago
Y de hecho, en algún momento, en la película que protagoniza este actor, Tom Hanks, muy reconocido él, ¿no? Se habla de que él trató de quitarse la vida, ¿no? Trató de colgarse del mástil más alto a efecto de acabar con su vida, pero hubo algo que le dijo que no lo haga, ¿no? Y fue precisamente el miedo a que no muera, o el miedo a que quede colgado ahí, o el miedo a que esa rama no lo sostenga lo suficiente, ¿no? ¿De dónde viene este mandato entonces? Imaginémonos de que somos una persona totalmente creyente. Creemos en un ser supremo, creemos en Dios, creemos en Mahoma, bueno, no sé, atendiendo a todas las religiones posibles, ¿no? Si es que tenemos un mandato divino, entonces también va a venir el mandato de fuera, pero es un mandato eminentemente superior. Si es que yo cometo suicidio, definitivamente el castigo no va a venir de nuestra legislación, de nuestro código penal, de nuestro código civil, no va a haber ninguna sanción administrativa, ¿no es cierto? Si estamos solos en esta isla, tampoco va a venir una sanción de parte de la sociedad, porque no va a haber ni una sola persona que nos mire feo, que nos vea como un suicida, que nos catalogue como suicidas. Entonces, no vamos a tener esa etiqueta social que nos esté presionando para ver qué tipo de actitud debemos tomar o no debemos tomar. Es más, como estamos en una isla totalmente solos, hasta podemos quitarnos toda la ropa y no vamos a tener ningún problema porque podemos darnos el lujo de estar sin ropa, ¿no? Estamos sin ropa, no hay ningún problema. Pero el sistema normativo, el sistema religioso, en este momento va a decir, ¿sabes qué? Si es que tú incumples esta proyección jurídica, religiosa, por llamarlo así, ¿no? Esta norma jurídica que dice que no puedes atentar contra tu vida, te vas a ir derechito al infierno y te vas a quemar infinita por la eternidad, vas a quemarte y quemarte y quemarte y quemarte por la eternidad, vas a estar en el infierno, vas a conocer a Satanás. Entonces, si es que yo soy una persona religiosa, entonces haré caso del mandato de Dios y no haré, bueno, no cumpliré este deseo de querer suicidarme, sino que simplemente haré caso a Dios por el temor, ¿no? A Dios a que me mande al infierno. Pero si no soy una persona religiosa, si es que por algún motivo yo, bueno, soy una persona atea que no creo en nadie, entonces la norma religiosa no va a hacer ningún efecto y no va a impedir de que yo cometa este suicidio, ¿no? En una isla sola tampoco la moral va a tener efecto, porque la moral precisamente se basa en la sociedad, en la gente que nos mira, ¿no? O sea, ¿qué me va a importar si yo estoy ya solo en una isla donde ya sé que ahí voy a acabar mi vida? ¿Qué me importa la sociedad? Puedo estar con ropa, sin ropa, ya no interesa nada, ¿no? Entonces, la norma moral tampoco va a causar ningún efecto. La norma religiosa solamente va a hacer efecto siempre y cuando yo sea una persona religiosa y que tenga creencias religiosas. Y la norma jurídica, bueno, la norma jurídica en este caso tampoco va a hacernos ningún efecto, porque en esta isla donde nos encontramos solos, no va a haber nadie que nos juzgue, ¿no? Y bueno, tendría que haber otra persona, tal vez que yo tentara contra otra persona ahí para que me juzguen llegado su debido momento, ¿no? En la aplicación de la norma en el espacio y tiempo, pero en ese momento no hay nadie, estoy yo solo, entonces la norma jurídica tampoco va a poder ser efectiva si es que yo me encuentro solo en esta isla y deseo acabar con mi vida. Ahí es donde entra la norma ética. Y la norma ética precisamente no va a venir de afuera, no va a venir de la sociedad, no va a venir de un ordenamiento jurídico al cual pertenezco, ¿no es cierto? Y tampoco va a venir de un ser superior en el cual no creo en Dios. La norma ética va a venir de nuestro interior, ¿no? Y entonces en ese momento ya nos pensaremos, reflexionaremos y diremos si realmente nosotros queremos acabar con nuestra vida o no queremos acabar con nuestra vida, ¿no? Y así es como más o menos funcionan la normativa o estos sistemas normativos y que esto va a ser indispensable y va a ser necesario, este pequeño análisis va a ser necesario para que nosotros podamos ir analizando a continuación diferentes circunstancias que se nos plantean. Y bueno, en un inicio, como mencioné,
tenemos que hacer algo de bioética y bioderecho de primer nivel, es decir, nombrar algunos casos que nos pongan sobre el tapete situaciones que desde antes ya se venían ya avisorando, que ahora son ya más comunes de lo normal posiblemente, ¿no? Pero que precisamente en una bioética y un bioderecho ya de último nivel es donde nosotros tenemos la obligación precisamente como juristas de encontrar o dar pautas para poder dar una salida adecuada a todo este tipo de circunstancias. Porque, como reitero, la bioética se quedó en el primer nivel, solamente en el primer nivel de nombrar los casos, hacer un análisis muy superficial o, bueno, tratar de analizarlos desde el punto de vista de la psicología, la religión, etcétera, pero no nos dan una solución. No nos dan una solución legal para poder nosotros llegar a un fin. Y generalmente lo que está pasando o lo que sucede en diversos países es de que, bueno, cada legislación es diferente y a veces, dependiendo de qué magistrado es el encargado de resolver determinada situación jurídica con estos procedimientos, bueno, hace lo que ve por conveniente de acuerdo a su ocasión de vida, ¿no? A lo que él ha vivido, a lo que le parece, y hay muchos aspectos que se dejan de lado y dejan de ser pronunciamientos eminentemente técnicos, ¿no? Es precisamente donde el derecho tiene que, y ahí tiene la obligación de sentarse y decir, ¿sabe qué? No, alto. Acá hay un sistema jurídico que es el que precisamente regula las relaciones humanas y está para algo, ¿no? No solamente está para dialogar, para pensar, no, sino que está para dar soluciones a este tipo de conflictos. Bien, entonces, empezaremos con el bioderecho y bioética al inicio de la vida. A ver, empezaremos con algunas situaciones referentes a lo que es la vida celular y al aborto. En algún momento, por ejemplo, bueno, no voy a dar acá una cátedra sobre lo que es el aborto, menos con todos ustedes. Yo sé que ustedes lo manejan al derecho y al revés, agarran su código penal y al toque van a ver ahí las sanciones que se establecen para aquellas personas que cometen aborto, o que sea, en este caso sean médicos, sean profesionales, o sea la misma persona o la insinuación, o las mismas personas que son pasibles o víctimas del aborto. Analicemos en qué casos sería posible y en qué casos no sería posible abortar, si es que es posible, claro, por favor, y yo les pido por favor que tengan muchísimo cuidado con lo que estamos hablando. Hablemos de vida celular, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nosotros somos seres vivos, ¿no es cierto? Somos seres conscientes, ¿no es cierto? Nuestra legislación, nuestra constitución nos protege, ¿no? El ser humano es sujeto de derecho desde su concepción, eso lo manejan ustedes mejor que nadie. Entonces, cuando hablamos de un espermatozoide y un óvulo, ¿estamos hablando de vida humana o estamos hablando de vida celular? Esa es la primera pregunta que yo me haría para hablar sobre lo que es bioética al inicio de la vida, ¿no? Y esto es importante porque no todo es vida, ¿no? Y también, bueno, lamentablemente sé de que a algunas personas les va a chocar lo que les voy a decir, y yo no soy una persona pro aborto. Es más, si es que yo tuviera la oportunidad en algún momento facilitarlo, ayudarlo, a mí no me gusta, yo estaría totalmente en contra, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Hay países en los cuales sí está permitido el aborto, ¿no? Y también vemos de que nuestra legislación a veces se queda corta y las sanciones que se ponen podrían no ser las necesarias, podrían no ser suficientes, podrían no estar regulándose bien el inicio de la vida. Y como le estaba indicando, ¿no? Todo tiene que ver viendo el inicio de la vida, pero ¿qué vida? ¿Una vida celular o una vida cerebral? Tal vez para hablarlo de esta manera, ¿no? Cuando hablamos de un óvulo y un espermatozoide, estamos hablando de células. Si bien es cierto, son células que tienen el gran potencial de luego convertirse en un ser humano, pero son células, ¿no? Yo quisiera hacer quisiera proyectarme tal vez ahora hacia el futuro, y cuando hablamos
de la muerte de una persona, ¿no? Bien está establecido de que una persona muere o una persona deja de ser persona y se convierte en objeto, porque así está consagrado en nuestra legislación, cuando cesa en forma irreversible sus funciones cerebrales. Entonces, una persona, es un ser humano, ¿no? Sujeto de derechos, cuando tiene actividad cerebral, ¿no? Y cuando cesa irreversiblemente sus actividades cerebrales, deja de ser persona, lamentablemente, ¿no? O sea, no podemos decir, o sea, si bien es cierto, representa un ser querido, fue una persona, fue una vida humana, pero ya no es una persona, ya se convierte en un objeto de veneración, un objeto de mucho respeto por cuanto perteneció a un ser humano, pero ya no es persona. ¿Por qué no se aplicaría esta misma circunstancia cuando hablamos del inicio de la vida? Es decir, porque yo estoy seguro, yo en alguna parte leí y tampoco no quisiera meterme en situaciones en donde no me compete por lo mismo que yo soy abogado, y estoy seguro de que algún médico por ahí me dirá, no sabes que estás equivocado si es que te pones a hablar sobre fechas, sobre días, sobre términos, pero yo sí sé de que hay un término científico llamado sinapsis, que es el momento en el cual empieza la vida o la interconexión de las células cerebrales en el ser humano, ¿no? No estoy seguro si es en los 60 días, 90 días, y bueno, tampoco no viene al caso porque como les indico, yo no soy médico, entonces no hay problema, pero sí hay un momento en el cual empieza la vida cerebral. Entonces, haciendo un poco de análisis, ¿no? Si la vida cerebral, si la vida cerebral culmina con el cese irreversible de precisamente de esta interconexión cerebral, ¿por qué no podríamos utilizar este mismo criterio para el inicio de la vida cerebral? ¿Será posible eso? Bueno, yo le estoy dando solamente algunas pautas porque yo no soy dueño absoluto de la verdad aquí ni en ninguna parte y solamente le estoy, como les he indicado, algunas pautas a las cuales he llegado a través de estudios, de revisión, de casos, ¿no? Y me doy cuenta que, ¿saben qué? Efectivamente, ¿no? Un óvulo es vida, pero es vida celular, un espermatozoide es vida, pero es vida celular. Cuando se juntan, si bien es cierto, hay teorías que hablan del inicio de la vida humana, ¿no es cierto? Desde el momento de la fecundación, desde el momento de la anidación, ¿no es cierto? Desde el momento de la fusión, es decir, cuando el óvulo, el óvulo es penetrado, en este caso por el espermatozoide, se unen, empieza la multiplicación celular, ahí supuestamente se empieza a generar ya la vida humana, pero ¿es una vida humana cerebral o no es una vida humana cerebral? Y ahí es donde precisamente quería llevar yo, y la importancia de poder ya determinar, porque eso va a ser necesario a futuro. En algún momento nosotros tenemos que tratar de ser un poco más fríos, ¿no? Al efecto de tampoco no idealizar tanto lo que es la figura de la vida, ¿no? Si bien es cierto, somos seres humanos, pero habría que analizar desde cuándo un embrión o un preembrión, desde cuándo tiene características ya de vida humana, ¿no? Ojo, es solamente una postura, definitivamente nuestra legislación consagra desde el inicio de la concepción, así establece, ¿no? Nuestra constitución, nuestro código civil, ahí inicia la vida humana y entonces, bueno, pues no hay nada más que hacer, la vida de la concepción, pero esto nos trae muchos problemas, ¿no? Nos trae muchos problemas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las técnicas de fertilización in vitro? ¿No? Tenemos un poco de muestra espermática por parte del padre, tenemos unos óvulos, todo esto en un laboratorio, ¿no? Y determinadamente, en un momento determinado, un médico agarra los junta sin que quisieran que esto sucede. ¿Qué fue lo que juntó? Células o creó un ser humano de la nada, ¿no? O lo que suele suceder, ¿no? Y de esto yo he escuchado bastantes casos, ¿no? Que muere el padre, pero bueno, en el banco de esperma está todavía este material genético, el esperma del padre está crioconservado, entonces, ¿quién tiene el derecho de poder utilizar esto? ¿No? Y hago como mención porque si habláramos en términos sustantivos, por llamarlos así, de cosa,
bueno, pues podríamos heredar este material genético, pero ¿cómo lo heredamos si estamos hablando de vida? O sea, no se podría heredar la vida. O sea, uno no hereda un hijo, por ejemplo, por llamarlo así, ¿no? Uno podría heredar cosas. Entonces, pongámonos en el criterio de que definitivamente los óvulos y los espermatozoides son cosas. Cuando los juntamos, y también suele pasar, ¿por qué? Porque miren, a veces estas técnicas de reproducción asistida, yo tengo conocimiento, yo sé que ustedes también han hecho sus investigaciones, para que una mujer a veces pueda concebir, no solamente ponen un solo óvulo, ¿no? Sino que a través de hormonas o tratamiento hormonal la hacen ovular demasiado, ¿no? Entonces puede haber 8, 7, 11 óvulos y los 11 los fertilizan y los 11 son implantados en el vientre en la matriz de la mujer a efecto de ver cuál es el que prende, porque generalmente no prenden todos. Y si prenden todos, ¿quién nos da el derecho en este caso de decidir cuáles son los embriones que sí vamos a utilizar y cuáles no vamos a utilizar? ¿No? Y en el peor de los casos, ¿qué hacemos con los que no vamos a utilizar? Los vendemos, experimentamos con ellos, los destruimos, ¿no? La cosa acá es importante porque este preembrión, estaríamos hablando de vida humana o solamente de vida celular. Yo creo que haciendo el análisis sobre si es que es vida humana o vida celular, nosotros salimos de este problema terrible, ¿no? Diferenciando lo que es una cosa definitivamente material genético, ¿no? Y que, como reitero, tiene que ser tratado con el debido respeto, como corresponde, ¿no? Pero tenemos que en algún momento llegar a esa conclusión para evitar precisamente susceptibilidades, y el derecho tiene que ponerse a raya y decir, ya no puedo dejar de que se siga especulando, ¿no es cierto?, sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer, porque esto se hace a diario en los laboratorios y bueno, ¿no? Hace no mucho yo también tuve la oportunidad de escuchar en las noticias donde una pareja estaba totalmente molesta y quería demandar a una clínica porque, bueno, pues le tocó un niño Down. Ellos, bueno, fueron a una clínica de fertilización, ¿no es cierto?, a efecto de que pudieran tener su sueño dorado, tener una criatura, y lamentablemente para ellos, porque no lo considero así, no le salió lo que realmente esperaban, ¿no? Dice que fecundó un niño Down, ¿no? Y ellos consideraban de que el niño Down no era un buen producto. O sea, miren a dónde estamos llegando, ¿no? A qué situación estamos llegando. Definitivamente una barbaridad, porque un niño Down es un niño como cualquiera, ¿no? Que tiene ciertas peculiaridades, claro que sí, pero no al extremo de decir, ¿sabes qué? Yo tuve un contrato contigo y tú me aseguraste de que iba a tener un niño sano. Mentira, ¿se dan cuenta? Entonces, para no llegar a este tipo de circunstancias es que el derecho tiene que regular esta situación, tiene que hacerlo. Y esto va de la mano también con el vientre de alquiler, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya o cuando nos adentremos a lo que es el bioderecho dentro de la vida misma, ¿no? Y veamos sobre esto. Cuando nosotros hablamos sobre la bioética, el bioderecho en la vida, tenemos que ponernos de acuerdo y ver qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo, ¿no? Somos propietarios de nuestro cuerpo al extremo que podríamos vender nuestro cuerpo, ¿no? Somos capaces, o sea, somos propietarios a ese extremo de poder cosificar nuestro cuerpo y poder disponer cual si fuese cosa de esto. Hablemos un poco sobre la prostitución y hablemos un poco sobre el alquiler de vientre, la venta de sangre, la venta de esperma, la venta de óvulos, etcétera, ¿no? Hablemos un poco sobre la prostitución, ¿no? Cuando hablamos sobre la prostitución, efectivamente, estamos hablando de personas, puede darse en hombres, puede darse en mujeres, y estas personas disponen de su cuerpo, ¿no? Y hablando así fríamente, ¿no? Pero esta disposición del cuerpo, bueno, definitivamente no está regulada por nuestro derecho, ¿no es cierto? Y es mal vista por la sociedad, es mal vista por la religión. Hace poco me parece que se autorizó un centro aquí en Cerro Colorado, los centros,
bueno, los medios publicitarios estaban aprovechando el escándalo, ¿no? Porque es mal visto, ¿no? O sea, a la persona que se dedica a este tipo de actividades siempre va a ser mal vista, ¿no? Y bueno, y no quiero hablar, por ejemplo, de las señoritas que también se dedican al anfitrionaje sin llegar a este punto, pero cuando ellas se muestran en ropas diminutas, cuando se muestran en ropas sugestivas, señoritas y caballeros, no vamos a sacar de lado a los caballeros que también lo hacen, ¿no es cierto? También no están aprovechando o no están lucrando con la exposición de su cuerpo, o sea, no sería una pseudo o cuasi prostitución. Cuando hablamos del famoso o el actual ahora OnlyFans, ¿no? Que también lo suelen hacer. No estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto es posible? ¿Hasta qué punto es posible? Y hasta qué punto, bueno, ético, como les he mencionado, acá los sistemas normativos nos van a dar una respuesta a cada uno, pero a nosotros lo que nos interesa es el derecho, ¿no? A nosotros nos interesa el derecho porque al derecho le corresponde precisamente dar las pautas necesarias. ¿Para qué? Para que podamos vivir armónicamente, ¿no? Para que no tengamos ningún tipo de situaciones que nos pueda doler la cabeza en alguna circunstancia. Yo puedo vender mi material espermático, o sea, los espermatozoides, puedo comprar óvulos, ya se está haciendo definitivamente. Hay casos muy conocidos y muy sonados donde gente vende su espermatozoide, vende sus óvulos. Aquí, inclusive en Arequipa, hubo bastantes casos, uno sobre todo que salió en la televisión donde una pareja española alquiló un vientre a una arequipeña y luego, bueno, esta chica arequipeña no quiso entregar el producto, ¿no? Porque decía, no, es mi hijo, al final se encariñó y no quiso entregar el producto de la criatura, ¿no? Les comento, hace mucho cuando estaba haciendo este tipo de investigaciones, a mí se me ocurrió publicar, ¿no? En el Facebook, que alquilo vientre y puse $15,000. Esto lo puse yo el Día de los Inocentes, ¿no? A ver qué pasaba. Y bueno, sí, por interno me empezaron a escribir personas indicando o pidiendo características como que podían alquilar el vientre. ¿Se da cuenta? En algún momento también puse en el periódico de que quería vender un riñón, ¿no? Y también hubo aceptación. Una vez vino un cliente que, bueno, me estaba haciendo una consulta y, bueno, me dijo que, ¿sabes qué? Mi hijo tenía este problema, obvio no voy a decir los datos, espero que también que confíen, no estoy mintiéndoles, y pasó esto. Este cliente estaba preocupado porque su hijo necesitaba un trasplante de riñón. Este señor compró el riñón en Lima, ¿no? Hizo hacer todos los exámenes posibles para que, bueno, se haga el trasplante del riñón y al final, en el último análisis, salió de que no eran compatibles para hacer el trasplante de riñón. Entonces, el señor me dice, ¿cómo puedo hacer para que me devuelvan la plata? ¿No? Porque ya que no voy a utilizar, bueno, ya no van a utilizar este riñón, ¿cómo puedo hacer para que me devuelvan la plata? ¿No? Y ahí vienen los problemas, se suscitan un montón de circunstancias que precisamente el derecho lamentablemente no regula, se hace de la vista gorda, no sabe qué hacer, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a mí se me ocurre investigar en animales, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocen algo sobre los xenotrasplantes? Sí, o sea, es posible, es posible. Sé de que a través de manipulación genética es posible colocar algunas válvulas del riñón del cerdo para utilizarlas en los seres humanos. Y me parece fabuloso, ¿no? Pero ¿hasta dónde va a ser permitido todo esto? Ustedes saben si nuestra legislación, si nuestro derecho lo permite o lo prohíbe. Ustedes se han percatado. ¿O hasta dónde es posible, por ejemplo, humanizar la leche de vaca? ¿No? Porque también se hablaba de que se iba a colocar algunos genes en las vacas lecheras a efecto de humanizarlas, para que ya no den leche, bueno, específicamente de vaca, sino que también ya sean humanas. ¿No? Constantemente utilizamos la piel del cerdo, de pescado, para beneficio humano, pero ¿hasta dónde va a ser posible? Cuando hablamos de ya que estamos entrando ya en los xenotrasplantes, hablaremos un poco sobre los trasplantes de órganos, que también es importante en esta bioética y este bioderecho en la vida. ¿Ustedes han analizado y han revisado la ley de trasplantes de órganos y tejidos? ¿Se han dado cuenta que tiene
innumerables deficiencias. Es terrible cómo, llegado el momento, una persona que definitivamente autoriza la donación de órganos y tejidos en su DNI, pero llegado el momento llegan los familiares y dicen, no, no vamos a hacer entrega de, bueno, los órganos. ¿Por qué? Porque era nuestro ser querido, porque, bueno, así lo decidieron. Y bueno, el detalle es que para trasplantes de órganos y tejidos tiene que hacerse bastante rápido, ¿no? La duración de cuando ya fallece el ser humano, y estamos hablando ya de la vida celular nuevamente, cuando hablamos de órganos y tejidos, la donación tiene que hacerse inmediatamente porque estos órganos inmediatamente se descomponen y ya no tendrían razón de ser. Existen gravísimos problemas. Y yo les hago la pregunta, si tenemos en dos camillas, háganse de cuenta, tenemos acá en este momento dos camillas, una persona que necesita con urgencia un corazón, ¿no es cierto? Y tenemos una persona que ha fallecido inmediatamente y que ha manifestado así severamente en su debido momento su negativa para poder donar. O sea, no va a donar después de muerto, no va a donar, él quiere irse enterito al cajón, ¿no? Entonces, y regresamos al cuestionamiento que nos hicimos al inicio de esta disertación. Oigan, pero el ser humano deja de ser ser humano con el cese irreversible de las funciones cerebrales. Entonces, efectivamente, cuando estuvo vivo, determinó que no se utilicen sus órganos para trasplante, pero ya no está vivo, ¿no? O sea, el señor que está al lado fallecido ya no está vivo y tiene un corazón, tiene un riñón, tiene un montón de órganos, piel, córneas, etcétera. Bueno, esto lo saben mejor los médicos, ¿no? Que podrían ser bien utilizados en personas que sí lo necesitan. Entonces, ¿por qué la necesidad de salvar un ser vivo? O sea, en este momento necesitamos un ser vivo, necesita con urgencia un corazón. ¿Por qué el deseo o la prioridad de un ser vivo no prevalece sobre la decisión de un objeto ya? ¿Por qué le damos mayor valor y estamos cuasi, ya asemejándonos a lo que es el derecho sucesorio en materia de testamento para cosas? ¿No? Para cosas. O sea, ¿por qué darle mayor valor en ese sentido? O sea, porque son cosas. Ya es cosa. Ya no es un ser humano, ya dejó de ser un ser humano, ya dejó de ser persona, ya es un cadáver, pero tiene mayor poder de decisión que una persona que en este momento que está a punto de morir. ¿Por qué tenemos gravísimos problemas para los trasplantes de órganos y tejidos? Todavía hay bastantes problemas porque no hay donadores y muere gente en la lista de espera precisamente porque necesita donación de estos órganos y tejidos, ¿no? Acá hay una situación también bastante ridícula, bastante inadecuada, considero yo, porque definitivamente el valor vida de esta persona que está acá luchando por sobrevivir vale mucho más que el valor de una persona que indicó en su debido momento, no quiero donar, ¿no? Y de esto tenemos que ver ya cuando hablemos del derecho a la muerte. Quiero contarles un caso importante también, algo que pude ver y lo saqué de casualidad cuando estaba viendo National Geographic, y era de una universidad en un poblado en Estados Unidos, no recuerdo ahorita exactamente el poblado, pero me llamó muchísimo la atención porque hablaban de los famosos implantes de cóclea. Esta es una comunidad de sordomudos. No sé si ustedes ya habrán oído hablar de ella, pero en esta comunidad de sordomudos todos son sordomudos. O sea, están felices de ser sordomudos, tienen su propia cultura sordomuda, entonces tienen su propia universidad sordomuda, ¿no es cierto? O sea, bueno, no sé si me estaré expresando mal, por favor, les pido las disculpas del caso, pero bueno, ahí son felices con este tipo de cultura, ¿no? Y bueno, cuando se creó este famoso implante de cóclea, las especificaciones decían de que estos implantes de cóclea, que es un dispositivo para que se coloca en la parte del cerebro y va conectado precisamente al cerebro para que estas personas puedan oír, tiene que ser colocado mientras a mayor edad sea posible, mejor. ¿Por qué? Porque mientras a menor edad sea posible, el cerebro empieza a codificar los sonidos y le es mucho más posible a estas personas poder adquirir el hábito de hablar y poder descifrar los sonidos y poder entender. En cambio, si es que ya se les coloca a una edad muy tarde, ya cuando son mayores estos niños, ya no va a tener tanto efecto, ¿no?
Entonces, el gobierno ofreció colocar estos implantes de cóclea en forma gratuita a los niños menores, para que los niños menores puedan oír, ¿no? Es un sentido más, o sea, generalmente nosotros tenemos todos nuestros sentidos, ¿no es cierto?, nuestros 5 sentidos. Ellos les faltaba el sentido precisamente de la audición y por lo mismo también no podían hablar. Entonces, el Estado, allí en Estados Unidos, les dice, ¿saben qué? Tienen que someterse a esta operación y colocar a estas criaturas para que les pongan el implante de cóclea. Pero sorprendentemente la mayoría de padres dijeron, no, nosotros no queremos que se haga ningún tipo de intervención en nuestros niños. Nuestros niños tienen este tipo de cultura, ellos ya han vivido así, así son felices. Y obvio, le preguntaban a los niños porque estaban en plena entrevista y los niños decían, sí, nosotros somos felices así. Claro, ¿no? Con la manera como han aprendido a vivir, pero están precisamente en una burbuja, están en su pueblo y definitivamente no puede que sean felices, pero de ahí a rechazar un órgano, o mejor dicho, un sentido más, ya es un poco complicado, ¿no? Y la pregunta sería, ¿el Estado a través del derecho podría de alguna manera obligarlos a colocar por encima de la facultad de la patria potestad que tienen los padres e implantar este dispositivo auditivo en estas criaturas? ¿Mm? Hablemos un poco sobre lo que es, antes de entrar ya a la parte final, porque lamentablemente ya estoy viendo que es donde me quedan 15 minutos, aunque me han dado la facultad de poder extender la ponencia, pero no quiero aburrirlos. Yo también he sido estudiante en algún momento y sí, mientras más precisas sean las conferencias, yo creo que son mejores. Hablemos un poco sobre el cambio de sexo. Y bueno, yo considero de que hay que tener mucha tolerancia con las personas que son homosexuales. Donde me llama la atención es hasta dónde podríamos nosotros permitir o aceptar que cambie la identidad de una persona que se cambia de sexo. Cuando se hablaba al inicio de estas circunstancias, efectivamente, se hablaba de una cosa que, bueno, no iba a ser posible, que era muy difícil, pero me parece que en la actualidad con tratamiento hormonal y la cirugía ha avanzado tanto de que sí es posible transformar o hacer el cambio de género a estas personas. Pero el derecho, ustedes como personas de derecho se han puesto a pensar, se han puesto a pensar en toda la trascendencia, todos los problemas que podría traer a futuro estas circunstancias. Hace poco yo estaba ahí curioseando y vi un reportaje. Les comento que yo tengo TikTok, pero no tengo TikTok para mi uso particular, sino que tengo un hijo menor de edad, él sí tiene TikTok, y bueno, para poder seguir lo que él está haciendo, bueno, me tuve que suscribir a esta plataforma TikTok, pero no he publicado nada, por si acaso pueden ir a verificar esto. Bueno, como noticias y cosas que llegaban ahí, llegaba de que una chica se miraba en la pantalla de que una chica estaba llorando desconsoladamente, ¿no? Así desconsoladamente. ¿Y qué es lo que había pasado? Que se encontraba en el aeropuerto de Dubái, ¿ya? Y dice de que en Dubái fueron a ver sus documentos y definitivamente sus documentos no coincidían con su sexo, ¿no? Pero ¿cómo que no coincidían con su sexo? Bueno, aparentemente bien maquillada la chica, ¿no? Había sido operada porque había sido hombre. ¿Y qué había pasado? De que ahí en Dubái había pasado por unos rayos X, parece que todos pasan por rayos X, ahí revisan todo y ahí son bastante estrictos en estas cuestiones del sexo, ¿no? De la sexualidad de las personas. Y ahí verificaron que efectivamente no correspondía su identidad sexual con su identidad, con sus documentos. Y en Dubái atribuyen de que sus documentos, a pesar de que ella ya tenía una cédula de identidad nueva que le daba un nuevo nombre, decía que era mujer, pero en la radiografía que pasaba por ahí en el aeropuerto de Dubái salía de que era hombre, ¿no? Entonces la tuvieron que deportar inmediatamente. Ustedes se han puesto a pensar, porque también yo supe que aquí en Perú salió una sentencia que aceptaba cambiar los datos y la identificación de una persona que cambiaba de sexo, ¿no? Y de hecho, esto me parece que en América Latina fue un caso bastante sonado de una señorita llamada Roberta Closet, ¿no? También yo tuve la oportunidad de analizar muy de cerca y hablé con la abogada inclusive que realizó los trámites para el cambio de identidad de esta persona. Pero ustedes se han puesto a pensar y a analizar en las consecuencias jurídico-legales, no tanto éticas, porque como les digo, la ética, la moral, la religión tienen sus propios castigos, tienen sus propias sanciones,
pero a nosotros nos interesa más que todo el derecho. Ustedes se han puesto a pensar que, por ejemplo, hacemos a una persona que cambie de sexo, ¿no? Tanto de hombre para mujer, de mujer para hombre, el que sea, ¿ya? A ver, agarraremos aleatoriamente un señor que ahora es señorita, ¿no? Y bueno, le hacen una cirugía perfecta, por llamarla así, si es que podríamos decir que es perfecta, porque nos consta de que no es posible todavía, ¿no es cierto? Porque genéticamente tienen una carga diferente, en cuanto a huesos, o sea, óseamente es diferente, ¿no es cierto? La configuración del rostro, de la parte de acá de la entrada de los ojos, la mandíbula, yo sé que es diferente eso. Los hombres nacen de una determinada manera, las mujeres salen de otra manera, y por más de que haya esta operación de cambio de sexo, lamentablemente no se va a poder hacer, ¿no? Pero bueno, se hace aparentemente, se hace una carga hormonal y bueno, tenemos una persona que logró cambiar de sexo, ¿no? Y pido por favor disculpas si que me estoy excediendo o hago algún comentario inapropiado, ¿no? Lo hago para efectos eminentemente didácticos y para ver qué va a ser el derecho como consecuencia de estas circunstancias. Bueno, y vamos a suponer que tenemos un señor que se llamaba Claudio, pero ahora se va a llamar Claudia, ¿no es cierto? Porque ya se logró cambiar de sexo, efectivamente acude al Poder Judicial y bueno, llega donde un magistrado que simplemente ve de que ahora es moderno, porque pareciera de que eso es lo que está pasando, ¿no? El juez dice, bueno, ¿sabes que con la modernidad todo es posible? Y efectivamente con esta ideología de género, bueno, pues nació así, quiso ser así, quiso de esta manera, y de una manera ya casi simple, sin mayor cuestionamiento, sin mayor problema, bueno, pues ordena que se le cambie la identificación. ¿Ustedes han pensado si esta ahora señorita en algún momento contrae matrimonio? Ya, es obvio que, bueno, todavía no es posible que pueda tener un hijo, al menos de forma natural, ¿no? O sea, no va a poder concebir un hijo en su matriz porque no tiene matriz, ¿no es cierto? Bueno, y va a contraer matrimonio con una persona y esta nueva persona no sabemos si en algún momento sabrá o se enterará de que se está casando. Bueno, ya va a llegar un varón que en algún momento tal vez se enamorará, porque esa es la intención de esta operación, ¿no es cierto? Si la intención de este caballero era volverse mujer con la intención de que luego consiga o sea atractivo para el sexo opuesto, porque podría ser esa la finalidad, ¿no es cierto? Podría ser a la inversa, ¿no? Podría ser también una mujer que quiere ser hombre para poder ser atractivo para las mujeres. Y bueno, al final es un ejemplo, no tiene mayor relevancia esto, pero vamos a suponer de que contrae matrimonio, tienen una familia y el cónyuge que se casa, entre comillas, ¿no es cierto?, pensando de que tenía una persona atrás, no sé cómo llamarle porque no quiero ser ofensivo, ¿no es cierto?, no sabe de que hubo una operación de transformación de sexo, ¿no es cierto?, y se entera luego. ¿Esto da lugar a una demanda de nulidad de matrimonio o no da lugar a una demanda de nulidad de matrimonio? Pero ojo, entendamos que hubo una autoridad jurisdiccional que en su debido momento ordenó que se le cambie el sexo. O sea, no solamente fue la operación quirúrgica que salió excelentemente bien y que pudieron hacer tan pulcra la operación y que bueno, salió bien fisionómicamente hablando, sino que después acudió a las autoridades judiciales de nuestro país y también autorizaron esta situación, ¿no? Entonces, ¿procede o no procede una demanda de nulidad de matrimonio o lo que procede es una de divorcio? ¿No? Porque bien, recuerden de que en las causales de divorcio que establece el artículo 333 también hablaba de una homosexualidad sobreviviente, ¿no es cierto?, al matrimonio. Entonces, miren las consecuencias jurídicas. O sea, no es cuestión de simplemente, ¿saben qué? Hago esto, porque simplemente es modernidad o por la ideología de género. Hoy día simplemente me da la gana de ser una persona de 2 metros de altura, ojos azules y rubio, ¿no? Y ya como me creo así, de 2 metros de altura, ojos azules y rubio, entonces ya no tiene mayor trascendencia, ¿no? Entonces, son cuestiones que el derecho tiene que sí o sí regular en su debido momento, ¿ya? Por último, quisiera hacer un pequeño análisis para ya acabar y hacer un análisis jurídico a efecto de que podamos nosotros encontrar situaciones o pautas para mejor resolver, o pautas de orden jurídico tal vez para poder solucionar estas situaciones que se nos vienen día a día. Lo que es
el derecho o la bioética y el bioderecho al final de la vida. Como ya hablamos al inicio, y bueno, aunque sea contradictorio, la vida humana termina con el cese irreversible de las funciones cerebrales, ¿no es cierto? Una persona deja de ser persona cuando cesa irreversiblemente las funciones cerebrales. Normalmente nuestro derecho consagra el fin de la vida humana con esta situación y nos es posible dejar un testamento o sin necesidad de hacer esto, bueno, sabemos perfectamente de que nuestros herederos van a adquirir nuestro patrimonio por el solo hecho de haber fallecido. Pero hay otras cuestiones que se deben tomar en cuenta en esta bioética y este bioderecho al final de la vida. Por ejemplo, ¿ustedes en algún momento han oído hablar de los famosos testamentos en vida? Y hace un momento comentamos algo al respecto. Por ejemplo, cuando yo digo, si cuando yo fallezco deseo donar mis órganos, este es un testamento en vida, por ejemplo. ¿Ya? O si que, por ejemplo, yo digo, si es que yo fallezco, deseo que me entierren de tal manera, entonces también este es un testamento en vida, ¿ya? Y de esta manera, cuando yo empiezo a disponer de mi propio ser, de mi propio cuerpo, es que estoy dando pautas de cómo que quiero que sea el final de mi vida. Y hay muchas cuestiones más importantes, no solamente la donación. ¿Podría yo indicar, por ejemplo, y esto lo vi en una película que a propósito acaba de pasar mi hermano y me acordé de esto, hay una película muy bonita y hablaban de una persona que indicaba, ya estaba tan mal en su tratamiento, era un tratamiento de cáncer, es un caso de la vida real, estaba tan mal en su tratamiento que la señora dijo, ¿saben qué? Si es que en algún momento fallezco, no quiero que me resuciten. Miren hasta dónde va. O sea, esta persona dijo, ¿sabes qué? Si es que yo fallezco, no quiero que me resuciten. Es decir, ya falleció, pero actualmente con la tecnología con la cual contamos con características que podríamos resucitar a estas personas. Y hablamos sobre la orden de no resucitar. ¿Saben ustedes de que ya hay experimentos en los cuales precisamente se está viendo esto, de resucitar a las personas? ¿Y quién va a regular estas situaciones? ¿Quién va a ver estas situaciones? La misma pena de muerte, ¿no? La misma pena de muerte implicaría y debería ser estudiado en este derecho o en este bioderecho en el final de la vida. Y por último, sería el derecho que tendría yo para poder determinar si es que o cuándo deseo acabar con mi vida, si es que esto llegara, porque acá hay una unión bastante sutil con lo que es el suicidio, ¿no? ¿En qué momento yo deseo poner fin a mi vida o cuándo es que yo quiero poner fin a mi vida? Y todo esto nace desde el momento en que yo decido, ¿saben qué? Así como yo tengo derecho a vivir, mucho cuidado, porque nuestra legislación, nuestra constitución, los derechos humanos, todos consagran nuestro derecho a vivir y de hecho cuando vamos a alguna clínica, a algún hospital en algún lado, obligatoriamente nos obligan a vivir, ¿no? Y yo estoy seguro de que ustedes ya han visto cantidades de series, cantidades de películas, tienen documentación y yo les puedo adjuntar en algún momento ahí, donde personas con el solo pretexto de conservar la vida, tienen una vida que lamentablemente ya no es digna, ¿no? O sea, ya están pasando por situaciones atroces que no podría considerarse calidad de vida. Les recomiendo en este caso que vean, por ejemplo, que tomen conocimiento del caso de Ramón Sampedro, este caso que fue bastante sonado ahí y que fue inclusive motivo de una película, ¿no es cierto? El caso de Ramón Sampedro, en el cual una persona que lamentablemente sufrió tetraplegia, no se quebró el cuello cuando se tiró al mar, lamentablemente justo en ese momento se retiró del mar, cayó sobre las rocas, sobre las piedras, se quebró el cuello, estuvo cerca de 20 años donde solamente funcionaba del cuello para arriba e interpuso su demanda a efecto de que el tribunal español no le conceda el beneficio de que alguna persona pudiera ayudarla a morir, ¿no? Y esto precisamente hablamos del derecho a morir, cuando una persona sin necesidad de que sea suicidio, ¿no? Así como tenemos derecho a vivir, también tenemos derecho a morir. O sea, no, si bien es cierto, hay un derecho protegido que es la vida, pero no nos pueden obligar a mantener una vida que no tenga condiciones, que no tenga particularidades propias o que nos ayuden a vivir dignamente, ¿no? Ahora, para
acabar, tenemos un gravísimo problema en nuestro ordenamiento jurídico. Hace mucho, ya desde hace mucho, y pido disculpas a los miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público que están escuchando la ponencia, pero hace mucho ya se ha dejado de administrar justicia, por llamarlo así. Ya yo lo que veo es de que es una aplicación de la norma, es una aplicación normativa, pero ya no se inspira tanto en la justicia. Ya no vemos la beneficencia o la no maleficencia de situaciones a través de las personas. Simplemente aplicamos las normas y no requerimos al criterio de justicia, ¿no? Yo considero de que, y para finalizar esta disertación, de que es necesario de que nuevamente busquemos de alguna manera de que los tribunales, las normas, no todos, desde los magistrados, las instituciones, busquemos siempre lo que es la justicia. Yo sé de que es mucho más fácil para un magistrado aplicar la norma que aplicar la justicia, ¿no? Porque tal vez si es que busca un criterio de justicia, al toque le va a caer su denuncia por prevaricato, ¿no? Porque simplemente se apartó de la norma, que era una norma eminentemente, bueno, administrativa o simplemente porque es lo que establecía la norma, pero es una norma que manifiestamente dejó de ser justa por mucho, ¿no? Y estamos dejando de lado la justicia por sí. La bioética plantea 4 principios para dar solución a estos problemas. Yo considero que para el derecho precisamente uno de los más importantes es esta, la justicia, ¿no? La bioética habla de justicia, no maleficencia y beneficencia y la autonomía, es decir, la condición que tendría cada persona para poder decidir sobre sí, para poder decidir sobre lo que se tiene que hacer. Yo añadiría muchas más cosas en nuestro derecho y que precisamente los estudiantes, los estudiosos de derecho, tienen que dar los alcances a efectos de poder dar soluciones y no simplemente dejarnos llevar por lo que es la famosa moda, no simplemente porque está de moda, porque es nuevo, porque es moderno, porque así se hace en otros países, tenemos que hacerlo nosotros también. Bueno, agradezco nuevamente la paciencia que han tenido para poder estar conmigo esta noche y estoy dispuesto a poder conversar con ustedes, porque no creo que sean preguntas, pero sí para poder conversar con ustedes sobre las inquietudes que se han generado como consecuencia de la presente presentación. Ok, doctor, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas. Ingeniero, a ver si me ayuda. ¿Hay alguna pregunta ya en sala? A ver. Las preguntas por el chat.
Bien, seguimos entonces. Nos llegaron algunas preguntas que agradeceré al doctor poderlas absolver. Aquí nos preguntan, ¿qué pautas se deberían seguir para resolver los problemas a futuro? Ya, mire, es importante que el derecho se ajuste a ciertos parámetros a efecto de lograr soluciones adecuadas. La primera, como lo había mencionado al finalizar la ponencia, es no debe apartarse de la justicia por el simple hecho de seguir el formalismo o seguir la normatividad vigente, ¿no? O sea, es importante para estas situaciones que se tenga en cuenta la justicia. Si bien es cierto, en aspectos de bioética se toman en cuenta 4 principios, a mí me pareciera de que se deja de lado uno que es el más importante, que es el derecho a tener o conocer la verdad, ¿no? La verdad es importante por sobre todo, ¿no? Para una persona que desea o sabe eso, que se va a morir o no va a morir, como en el caso que le mencioné, el caso de homosexualidad y esta persona que desea contraer matrimonio y cuando el juez ordena la creación de un nuevo DNI, se está dejando de lado la verdad por encima del sensacionalismo o por encima de seguir un trámite que esté de moda, ¿no? Y lo más importante es la verdad, ¿no? La verdad va de la mano con la justicia. Si que no tenemos estos 2 criterios, la verdad y la justicia, simplemente estamos cayendo en nada, ¿no? Simplemente estamos haciendo algo por moda, simplemente por presión social, pero no estamos haciendo nada que le incumbe o que sería pertinente para los profesionales del derecho. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Otra pregunta, nos preguntan, ¿esto incumbe solamente a los abogados o puede que se involucren otro tipo de profesionales? Inicialmente, los estudios de bioética se hacen a nivel interdisciplinario, ¿no? Cuando estaba conversando con ustedes al inicio, yo les mencionaba, yo no soy médico, ¿no? Y en muchas situaciones, por ejemplo, muchas de las cosas que yo les he mencionado, ¿no? Definitivamente necesitan la asesoría de profesionales de todas las áreas, médicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, etcétera. La cosa es de que definitivamente es una rama interdisciplinaria en donde al final te tendría que tener en cuenta todos los aspectos habidos y por haber y sobre todo la paciencia y, bueno, y tolerancia de todos a efecto de que se creen normas de alguna manera, por llamarlas más adecuadas para la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? De todas maneras, tiene que tenerse en cuenta la interdisciplinariedad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. ¿No desean participar? Pueden formularlas todavía a través del chat. Hay más, doctor, hay más solicitaciones por su exposición que preguntas. Creo que lo dejamos ahí nomás. No Perfecto, nos queda muchísimas gracias. agradecerle por su magistral exposición el día de hoy, agradecerle en nombre del Colegio de Abogados y comprometerlo en una próxima secuencia de una nueva exposición magistral en el tema que usted desee, doctor. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, muy gentil de su parte. Hasta luego. Nos despedimos entonces. Agradecemos como siempre su asistencia y participación. Los invitamos a conectarse el día jueves en Jueves de Miscelánea. Muchísimas gracias y muy buenas noches.